Hola, soy Kais. Mi padrastro golpeó a mi hermana hasta que sangraba mientras su niña pequeña gritaba desde su silla de ruedas. Y mi madre. Ella solo gritó, paga o salte. Luego los arrojó a ambas a una tormenta de nieve. Esa noche conduje más de 200 millas para llevarlas a casa. Pero lo que encontré cuando llegué no fue solo una puerta rota ni piel congelada. Fue una verdad que había ignorado toda mi vida. La familia no siempre significa amor. A veces significa supervivencia. Antes de comenzar, ¿desde dónde me escuchas? ¿Qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Leo todos. Y dime, ¿hubieras dado la vuelta o caminado hacia la tormenta como yo? La nieve había comenzado a caer esa tarde. Lenta, silenciosa, suave al principio. Recuerdo verla deslizarse frente a mi ventana mientras tomaba una infusión de manzanilla con mi laptop abierta. Correos parpadeando sin leer. Había planeado visitar Omaha ese fin de semana. Mi hermana había mencionado que Avalin no se sentía bien y no las había visto desde Navidad, pero estaba saturado de trabajo y fechas límite. Pensé que tenía tiempo. Cerca de las 9:45 de la noche, me estiré. Listo para pagar todo por el día. Fue entonces cuando lo noté. 3 llamadas perdidas del número de mi hermana. Estaba a punto de devolver la llamada cuando el teléfono sonó otra vez. Tía Kais. La voz era pequeña, temblorosa, apenas audible. Mi corazón se hundió. Cariño, ¿dónde está mamá? Está sangrando. El abuelo la golpeó, susurró. El sonido tan frágil que apenas entendía. Él la empujó contra la mesa y luego la abuela dijo que nos fuéramos. Está enojada. Nos dijo que nos fuéramos. ¿Qué? Me levanté tan rápido que casi derribo la silla. ¿Dónde están ahora? ¿Están seguras? Se escuchó un fuerte estruendo al otro lado. Gritos apagados. Y entonces lo escuché. La voz de Valora, áspera y cortante entre la estática. Toma a tu niña y congélate, parásitos. Se cerró una puerta de golpe. ¡Ah, ya! Grité, pero la línea se cortó. Miré el teléfono unos segundos, deseando que sonara otra vez. No lo hizo. Afuera, la nieve se había espesado, azotando de lado bajo la luz del porche. Una alerta de tormenta parpadeaba en la parte inferior de la pantalla del televisor en silencio. No empaqué una bolsa. Tomé mis llaves, mi abrigo y el botiquín de primeros auxilios que siempre guardaba bajo el fregadero de la cocina. Mis manos temblaban mientras salía de Lincoln. Pero no por el frío. Las carreteras apenas se veían, la ventisca devoraba cada referencia. Conduje a ciegas por largos tramos, confiando en las huellas de los neumáticos de los camiones y el tenue brillo de mis faros. Los limpiaparabrisas raspaban el hielo. Apreté el volante con fuerza. Cada pocos minutos recordaba algo. La vez que Marlowe la bofeteó por quedarse fuera hasta tarde. Tenía 16 años. Valora había dicho. Ella se lo buscó. Mira cómo está vestida. Yo tenía 18 entonces. Tragué mi rabia, pensando que tal vez fue algo puntual. Luego el día que mostró su labio partido en mi apartamento, diciendo que se había tropezado. Avalin apenas era una niña. Le creí. O tal vez quise creer porque la alternativa, que nuestra madre se casara con un hombre que podía hacernos daño y solo miraba, era demasiado fea para enfrentar. Cuanto más conducía, más difícil me costaba respirar. El pecho me dolía. Mi mente oscilaba entre la furia y la culpa como un péndulo. Llegué a las afueras de Omaha, justo antes de la medianoche. El viento aullaba como una bestia. Una gasolinera brillaba débilmente a través de la nieve que giraba. Estaban acurrucadas, junto a la máquina de hielo. O'Falley estaba sentada en la acera, con los brazos fuertemente abrazando a Valin, que llevaba un abrigo gastado y sujetaba algo color vino. Al detenerme, lo reconocí, una bufanda vieja que tejí cuando Ava tenía 5 años. Ella solía llamarla capa de héroe. Abrí la puerta de golpe. Súbanse ahora. O'Falley levantó la vista lentamente. Su mejilla izquierda estaba hinchada, la comisura del labio partida, sus manos desnudas, rojas y ásperas. No quería que te llamara, dijo con voz ronca. No quería arrastrarte a esto. No respondí. Salí, ayudé a subir a Valin y su silla de ruedas al asiento trasero, luego cargué a mi hermana a medias. La calefacción funcionaba a todo, pero su piel estaba helada. Una vez dentro, le pasé una botella de agua a O'Falley y cubrí las piernas de Ava con mi manta extra. Ninguna de las dos habló. Finalmente, Avalin rompió el silencio. Te llamé, susurró, porque mamá no quiso. Ella dijo que tú tenías trabajo, pero yo tenía miedo. No sabía qué más hacer. Encendí el motor y comencé a conducir. Despacio, deliberadamente. Por el espejo retrovisor, la vi mirando sus manos. La vergüenza y el agotamiento marcados en cada línea de su rostro. Ava se había acurrucado a su lado, todavía aferrándose a esa bufanda. No dije nada, todavía no, pero algo dentro de mí
Algo profundo, feroz y antiguo se quebró como un río congelado que se debajo demasiada presión. Porque esto no era solo por los moretones o el labio partido. Esto era por cada silencio que soportamos. Cada vez que nos dijeron que guardáramos silencio, que no exageráramos, que no arruináramos a la familia. Y ahora había llegado a esto. Miré los moretones, la sangre y esa pequeña bufanda rota. Y supe que no solo las estaba llevando a casa, las estaba alejando del infierno. No dormí esa noche. Incluso después de llegar a casa, después de ayudar a O'Falley a salir del auto y cargar a Balin por los escalones helados del porche envuelta en mantas. Mi cuerpo nunca se relajó realmente. Mi mente repetía en bucle labios sangrantes, mejillas, surcadas por lágrimas y la forma vacía en que mi hermana me había agradecido como si solo le hubiera dado un abrigo en lugar de una salida. Pero ni siquiera estaba seguro de que fuera una salida. El viento halló durante la noche y para cuando la luz del sol se coló por la alfombra de la sala. La ventisca había pintado toda la cuadra con un silencio blanco. El mundo parecía en paz, pero por dentro el silencio tenía peso, como si algo frágil pudiera romperse si te mueves demasiado rápido o respiras muy fuerte. Estaba sentado al borde del sofá, sosteniendo una taza caliente de té, mirando el vapor que se enrollaba, como si pudiera llevarse toda la tensión de la noche anterior. No lo hizo. Desde el baño, podía escuchar el suave chapoteo del agua y el roce de O'Falley moviéndose. Ella no había dicho mucho. Solo gracias, cuando le pasé una toalla y la dirigí hacia la ducha. No me miró a los ojos. Mientras tanto, Avalyn se había quedado dormida en mi antigua habitación, acurrucada bajo la colcha que la abuela Joy me había cosido en el 97. La saqué del almacenamiento junto con algunos dibujos animados y una jirafa de peluche que no podía tirar. Esa jirafa ahora estaba bajo el brazo de Avalyn como si siempre hubiera pertenecido allí. Traté de distraerme, ordené la cocina, puse a calentar sopa, rellené el humidificador. Pero nada calmaba el zumbido bajo mi piel. No era solo por la noche pasada. Era todo lo que se había acumulado durante años y que finalmente se rompió como hielo bajo demasiada presión. Estaba doblando una pila de paños de cocina cuando ella entró, arrastrándose, envuelta en una bata que no usaba desde hacía años. Su cabello estaba húmedo. Sostenía la taza que le había dejado en la encimera como si pudiera quemarle los dedos. Dio un sorbo y se estremeció como si hasta el té la hubiera traicionado. Sé lo que estás pensando, dijo en voz baja. No respondí de inmediato. Tenía miedo de que si lo hacía, mi voz fuera demasiado fuerte. No llamaré a la policía, dije finalmente. No todavía. Sus hombros se desplomaron como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Por favor, no, susurró. Me giré hacia ella por completo. Oye. Él te golpeó. Está sangrando. Tu niña estaba gritando desde una silla de ruedas. Te echaron en una tormenta de nieve. ¿Cómo eso no es un crimen? Sus ojos brillaron, pero no lloró. No entiendes. Entonces haz que entienda. Se dejó caer en el taburete de la barra como si sus rodillas no la sostuvieran más. Estaba atrasada con la renta, dijo. Tal vez 2 semanas, traté de compensarlo con el cheque de discapacidad, pero la miré. ¿Pero qué? Bajó la vista. Mamá lo tomó. Dijo que necesitaba ayuda con las compras. Luego, la semana siguiente, vi los boletos de crucero en la encimera. Caribe para ella y Marlo. Mi estómago se revolvió. ¿Y se lo permitiste? Pregunté, tratando de no mostrar enojo en la voz. Me dijo que, si no se lo entregaba cada mes, estábamos fuera, que debía estar agradecida de que nos dejaran vivir allí, que Avalyn no duraría ni un día en un refugio. Esas palabras rasparon algo profundo dentro de mí. O'Falley miraba el té, ahora intacto. No era solo dinero. Era como si cada mes que me quedaba tuviera que pagar por existir. ¿Y anoche? Pregunté. Eso fue un aviso final. Asintió lentamente. Intenté discutir. Marlowe no quiso escucharlo. Él me agarró la muñeca y me empujó. Cuando Aval gritó, se volvió contra ella. Fue entonces cuando grité. Fue entonces cuando él se detuvo y se tocó el labio. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Iba a irme el año pasado. Tenía un plan. Había ahorrado dinero. Pero entonces mamá se enteró. Dijo que llamaría a los servicios sociales. Dijo que yo era inestable, que no era apta y que me quitarían a Ava. Ya no pude contenerme. Me acerqué y le toqué el hombro con suavidad. Ella amenazaba. Tu hija para tenerte bajo su control. O'Falley asintió. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolió. Eso no es ser padre. Eso es control. Eso es abuso. La habitación volvió a quedarse en silencio. Afuera. La luz del sol rebotaba en la nieve como si intentara cegarnos ante la verdad que había dentro. Justo entonces, el suave zumbido de la silla de ruedas de Avalyn resonó por el pasillo.
Ella entró rodando con las mejillas rosadas, sujetando una hoja de papel con ambas manos. Tía Kais canturreó. Nos dibujé. Mostró un dibujo hecho, con crayones. 3 mujeres tomadas de la mano, paradas junto a una casita con chimenea y un perro. Copos de nieve llenaban el cielo. Una de las mujeres llevaba una bufanda morada, probablemente la mía. La figura del medio tenía una gran sonrisa, y el cabello rubio que se levantaba como rayos. El estilo habitual de Avalín. Esta es nuestra casa nueva, ¿verdad?, preguntó. Nuestra casa segura. Se me cortó la respiración. Me arrodillé y la abracé. Sí, cariño. Eso es exactamente. Ella sonrió radiante. Llamé al perro a Donut. Me reí, apenas manteniéndome firme. Pero mientras sostenía ese dibujo en mis manos, algo dentro de mí se retorció. Una parte de mí ya sabía que esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Avalín se quedó dormida poco después de mostrarme el dibujo. Yacía acurrucada bajo la vieja colcha que mamá hizo cuando Ophalie y yo éramos niños. Una manita pequeña abrazaba a su perro de peluche, la otra descansaba floja sobre el dibujo. La casa finalmente quedó en calma, lo suficientemente silenciosa como para escuchar el crujido del calefactor encendiéndose, el lento deshielo de la nieve deslizándose por los aleros. Caminé descalzo hasta la cocina y me serví una taza de manzanilla. El vapor se arremolinaba en la tenue luz sobre la estufa. Mi mente no se calmaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pómulo hinchado de Ophalie. Oía el grito de Avalín de esa noche. Olía el frío mordiendo a través de su abrigo mojado. El té no ayudó. Me senté en la mesa con el teléfono en mano, buscando refugios de emergencia y grupos de ayuda legal por si esta situación empeoraba aún más. Una parte de mí ya sabía que así sería. Entonces noté que el teléfono parpadeaba en rojo sobre la encimera, batería baja. Alcancé a enchufarlo pensando en dejarlo en la bandeja junto al sofá. Pero la pantalla se iluminó. Había un pequeño icono de buzón de voz en la esquina. Sin leer. Vacilé, luego lo toqué. Su voz salió al instante. Belora, si me vuelves a avergonzar delante de Marlowe, juro que haré que desaparezcas. Esa niña tuya más vale que se mantenga callada también. La taza se me escapó de la mano y chocó contra la encimera. Lo escuché otra vez. Las mismas palabras, el mismo veneno, el mismo tono helado con el que crecí. La misma voz que alguna vez cantó Nanas y nos dijo que el mundo era peligroso a menos que hiciéramos todo exactamente a su manera. Miré la pantalla. Con la respiración congelada. Había amenazado con borrar a su propia hija y a su nieta. Me senté pesadamente al borde del sofá, con los dedos fríos. El buzón de voz terminó. Copié el archivo de audio y me lo envié por correo electrónico. Luego lo borré del teléfono de Ophalie. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras ya se habían grabado en mí. De repente, tenía 18 años otra vez, de pie junto a la puerta principal, con una maleta en una mano y la carta de la beca en la otra. Había sido aceptada en la universidad fuera del estado. Con beca completa, la mejor noticia de mi vida. Bajé las escaleras para contárselo, con el corazón latiendo fuerte. Valora me había dado una sola bofetada, pero resonó en mis oídos por años. ¿Crees que ahora eres mejor que nosotras? No olvides quién te dio de comer, niña. Le debes todo a esta familia. Nunca se lo conté a nadie, ni a mi compañera de cuarto en la universidad, ni siquiera a mí misma realmente. Ahora ese recuerdo surgía con una amargura que no podía tragar. Tomé algunas respiraciones lentas y me puse de pie. Ophalie estaba acurrucada en el sofá, con un brazo cruzado sobre las costillas en actitud protectora. Su respiración era irregular, medio dormida, medio inquieta. Me arrodillé a su lado y le toqué el hombro con suavidad. Se movió, sobresaltada, y luego me parpadeó. Hola, susurré. Perdona que te despierte. Pero necesito mostrarte algo. Puse el mensaje en mi teléfono. La voz de Valora llenó la habitación. Me tapé la boca. El color se desvaneció de su rostro, para cuando terminó. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Ella siempre decía que era culpa mía, murmuró. Incluso aquella noche, cuando Marlowe me empujó contra la mesa de café y Avalín gritó. Dijo que yo lo enfadé. Que lo provoqué. Su voz se quebró y le creí. Dios ayúdame, Kais. Le creí. Me senté a su lado y tomé su rostro entre mis manos. Eso termina ahora. Dije, no más culpa. No más esconderse detrás de sus mentiras. Intentó sonreír, pero su boca temblaba demasiado. ¿Recuerdas aquella Navidad cuando él tiró tu regalo al fuego? Pregunté suavemente. Asintió. Aturdida, se rió. Dijo que eras demasiado sensible. Otro asentimiento. Más lágrimas. Nunca fuiste tú. Apoyó la cabeza en mi hombro y lloró. No eran las lágrimas silenciosas y avergonzadas a las que estaba acostumbrada.
sino los sollozos dolorosos de alguien que ha guardado todo por demasiado tiempo. No dije nada más. Solo la sostuve mientras se rompía. Más tarde, después de que volvió a dormirse, me senté en la mesa de la cocina y abrí mi Allende. En el silencio, escribí una frase en la página: no hay perdón sin verdad. Luego cerré el libro y apagué la lámpara. Eran casi las 2 de la mañana. La nieve seguía derritiéndose afuera, goteando lenta y constante por los canalones. Un nuevo día estaba llegando. Pero mientras me quedaba allí escuchando el silencio, supe en mis huesos que esto no era solo un rescate, era el comienzo de algo mucho más grande, algo más difícil. Caminé por el pasillo para revisar a Avalyn. Ella dormía, respirando suave y pausado. Su dibujo aún estaba junto a ella en la mesita de noche. 3 mujeres tomadas de la mano con un perro. La casa detrás cubierta de copos de nieve. Lo miré por largo tiempo y mientras lo levantaba con cuidado para alisar los bordes arrugados, escuché mi propio corazón latir en mis oídos. Esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Apenas dormí. Incluso después de meterme en la cama, cada vez que cerraba los ojos, seguía escuchando la voz de Valora en ese mensaje, aguda, cruel, resonando como si estuviera tallada en el aire mismo. Si me vuelves a avergonzar delante de Marlowe. A la mañana siguiente llegó gris y pesada, como si el cielo mismo se hubiera hundido más. La cocina olía débilmente a manzanilla de la noche anterior, la taza cejía junto al fregadero. Me moví despacio, cuidando de no despertar a Avalyn, que estaba acurrucada en el sofá con su nutria de peluche todavía bajo el brazo. Todavía estaba en bata cuando abrí la puerta principal para agarrar el periódico. Algo que casi nunca leo. Pero esa mañana sentí que necesitaba una razón para abrir algo que no fuera un recuerdo. Pero en lugar del periódico, lo encontré a él. Marlowe estaba en mi porche como si hubiera llegado a almorzar, sosteniendo una bolsa de regalo arrugada de una gasolinera y un ramo tan marchito que parecía robado de una liquidación. Sonreía. Sonreía como si nada hubiera pasado, como si no hubiera tirado al suelo días antes, como si Avalyn no hubiera gritado desde su silla, indefensa. Buenos días, Kais, dijo. Todo jarabe y dientes. He venido a ver cómo están mis chicas. No respondí. Ni siquiera parpadeé. Solo lo miré, sujetando la puerta a medio cerrar como si pudiera protegerme de la audacia de ese hombre. No me esperabas, ¿eh? Continuó, ladeando la cabeza. Pensé que harías lo correcto. Dejando que la familia arreglara las cosas. Tragué, el calor que subía por mi garganta. Marlowe, tienes que irte. Ahora. Se rió, dando un paso adelante como si fuera dueño del escalón bajo su bota. Vamos, no seas así. Extraño a Avalyn y a O'Falley. Tenemos cosas que resolver. No, dije, más tajante esta vez. Ella no quiere verte. Y no vas a entrar en esta casa. Levantó una ceja y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Ahora crees que eres la heroína? Llegando con tu acto de rescate como una hermana de televisión. No olvides quién firmó el contrato de ese apartamento. Mi nombre sigue ahí. No me importa qué nombre haya en el papel. Dije que pusiste las manos sobre mi hermana. Amenazaste a su hija. Levantó el mentón. Sus ojos se entrecerraron lo justo para dejar caer la máscara amigable. Ese apartamento sigue siendo mío. ¿Quieres jugar con la ley, Kais? Está bien. Puedo llamar a la policía. Decir que alguien se llevó a mi familia. Decir que las estás reteniendo aquí contra su voluntad. Sentí un nudo en el pecho. No por miedo, al menos no por mí, sino por Avalyn. Por O'Falley, que apenas había empezado a respirar como si el mundo ya no la lastimara. Entonces quizá deberías practicar decir eso en la corte, dije en voz baja. Algo en sus ojos titiló por un segundo. Luego dejó caer la bolsa a mis pies y me lanzó una sonrisa burlona. ¿Crees que lo sabes todo? Siempre lo hiciste. No has cambiado desde la secundaria, solo que más ruidosa. Salí, cerrando la puerta con firmeza detrás de mí. Sentí el aire frío tocar mi piel. Podía escuchar la suave respiración de Avalyn a través de la ventana del frente. Tienes 10 segundos para salir de mi porche, Marlowe, o seré yo quien llame a la policía. Me miró fijamente. La sonrisa desapareció. Algo más oscuro la reemplazó. Te vas a arrepentir, dijo. No me moví. No parpadeé. Él se burló y se dio la vuelta, caminando de regreso a su camioneta. El ramo yacía boca abajo en el lodazal cerca de mi buzón. Cuando volví adentro, revisé cada ventana, cada cerradura 2 veces. Encontré a O'Falley en la cocina, recién despertando. Su cabello estaba enmarañado de un lado y los moretones en su brazo, aunque amarillentos, seguían luciendo dolorosos. Me miró. Y algo en mi rostro debió decírselo. ¿El vino? Preguntó. Asentí. ¿Con flores? Rió. Amargas y secas. Siempre trae flores después de algo terrible. Me senté frente a ella en la mesa y tomé sus manos con suavidad. Dijo algunas cosas.
Amenazó con denunciar secuestro. Dijo que su nombre sigue en tu contrato de arrendamiento. Su rostro perdió el color. Apartó las manos, abrazándose los codos. Ha estado tratando de conseguir el acta de nacimiento de Avalyn. Dijo que la necesitaba para el seguro. No pensé que no quisieras creer que llegaría tan lejos, dije. Terminando, por ella, asintió. Sus hombros temblaron solo una vez. No voy a dejar que se acerque a ninguna de ustedes otra vez, dije, pero tenemos que estar preparadas, sea lo que sea que esté planeando. Cree que tiene poder. La voz de O'Falley se quebró. Siempre piensa eso. Miré la Allende sobre la encimera. La página de ayer aún abierta. Mi letra, pequeña pero firme. Me miraba. No hay perdón sin verdad. Pasé la página. Esa noche, después de la cena, cuando los platos estaban limpios y Avalyn arropada. Me senté con mi laptop y empecé a investigar. No paré hasta casi las 3 de la mañana. Y fue entonces cuando encontré algo que no debía. Esa noche, tras cerrar todas las puertas y revisar cada ventana 2 veces, me preparé una taza de descafeinado y me senté con las piernas cruzadas en la cama de huéspedes. El brillo de mi laptop iluminaba la habitación con pulsos suaves y la respiración constante de Avalyn desde el monitor era el único sonido, además del ocasional crujido de las viejas tablas del piso. Mi corazón no había desacelerado desde que Marlowe se fue de mi porche esa mañana. Esa sonrisa burlona, esa amenaza velada, no me dejaban en paz. Empecé con términos simples en la búsqueda: tutela temporal para menores, procedimientos de custodia de emergencia, derechos legales de cuidadores no padres de niños discapacitados. Los resultados no eran alentadores. Cada artículo hacía parecer que necesitaría un abogado, 3 declaraciones juradas y un milagro menor. Pero algo hizo clic alrededor de las 2:17 a.m. Justo después de anotar una frase que O'Falley dijo hace años en una de esas llamadas susurradas que hacía cuando Marlowe estaba en la ducha. Si algo llegara a pasar, tú serías la indicada. Recordé que lo dijo. Incluso recordé que mencionó algo sobre papeles alguna vez. Asuntos legales. Me levanté despacio de la cama y caminé por el pasillo, cuidando de no despertarlas. En la sala, me agaché junto a la maleta de O'Falley. Estaba cerrada con cremallera pero no con llave, y ella siempre había sido de las que guardan cosas por si acaso entre la ropa doblada, ocultas pero no desaparecidas. Revisé capas de suéteres, pantalones de franela suave, una botella de Tylenol de viaje, y entonces lo vi. Un sobremanila, gastado en los bordes, con la solapa apenas cerrada. Dentro había formularios legales impresos, con fecha de hace 2 años. Su letra llenaba la mitad superior de la página. Mi nombre, mi dirección, el nombre completo de Avalyn. Su fecha de nacimiento. El formulario se titulaba Nominación de tutela de emergencia. Se detenía a mitad de la página. Sin firmas, sin notario, sin confirmación de registro, solo silencio. Me senté sobre los talones, mirándolo fijamente. Al amanecer, la casa olía débilmente a pan tostado y café negro. Esperé hasta que O'Falley hubiera acomodado a Ava con un libro para colorear en la mesa de la cocina antes de llevarle el formulario. No se lo lancé a la cara, solo lo sostuve con cuidado. No se suponía que debías encontrar esto, dijo de inmediato, con la voz tensa. Me senté frente a ella, pero lo hice. Y necesito entender. O'Falley miraba el papel como si pudiera explotar en sus manos. No habló por largo rato. Sus uñas tamborileaban el borde de su taza. Iba a dejarlo, dijo finalmente, con voz plana, justo después de que diagnosticaron a Avalyn. No pude más. Él le gritaba cuando lloraba, la llamaba una carga. Una vez, me encerró toda la noche en el baño porque derramé sopa en su laptop. Traté de mantener las manos firmes. ¿Y qué te detuvo?, pregunté. Ella levantó la vista. Encontró mis archivos viejos de cuando tenía 17, cuando mamá me llevó a esa clínica en el norte. ¿Recuerdas? Asentí lentamente, vagamente. Hubo rumores durante una semana en la que no había llegado a casa. Dijo que los filtraría, que diría que yo era inestable, incapaz, que nadie me permitiría quedarme con Avalyn, que terminaría en la corte peleando contra él sin pruebas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y mamá?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. O'Falley soltó una risa amarga. Dijo que tenía suerte de que él no se hubiera ido ya. No eres exactamente un manjar, me dijo, sé agradecida. Quise llorar, gritar, romper todos los platos del fregadero. Pero en lugar de eso, crucé la mesa y tomé su mano. Ya no estás sola, susurré, nunca más. Asintió. Pero sus ojos siguieron fijos en el formulario a medio llenar. Más tarde esa noche, después de que ella y Avalyn se habían acostado, volví a sentarme frente a mi laptop. El formulario estaba otra vez frente a mí. Abrí una versión nueva, los dedos suspendidos sobre el teclado. Esta vez lo terminaría. Y esta vez se presentaría.
Mientras llenaba el formulario, bajo la luz parpadeante, no me di cuenta de que alguien ya había movido ficha contra nosotras. El cursor parpadeaba frente a mí mientras completaba el último campo del formulario de tutela. Mi nombre en letras firmes y mayúsculas. Mi mano temblaba, no por miedo, sino por agotamiento. Guardé el borrador y cerré la pantalla, proyectando un tenue resplandor azul sobre la pared de la cocina. Afuera, el amanecer intentaba filtrarse entre las nubes bajas. La luz parpadeó una vez más antes de apagarse por completo. Me quedé en la cocina a oscuras, escuchando el suave zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de esta vieja casa que respiraba a nuestro alrededor. Me levanté antes que el sol. El cuerpo demasiado nervioso para dormir. La cafetera comenzó a hacer ruido mientras apoyaba ambas palmas en la encimera, mirando por la ventana de la cocina el desenfoque gris del patio trasero. La nieve ya casi se había derretido, dejando charcos y lodo. Me serví una taza, di un sorbo y me quemé la lengua, de alguna manera. Ese dolor me ancló más que cualquier otra cosa. Sobre la mesa estaban los formularios impresos de tutela, apilados ordenadamente y sujetados con clips. Revisé cada línea 2 veces, imprimí 3 copias y añadí notas adhesivas en los lugares correctos. Ya era real. La casa seguía en silencio. O'Falley no se había movido y el monitor de Avalyn en la sala parpadeaba suavemente. Sin ser perturbado. Pensé que podría presentar los papeles y estar de regreso antes de que despertaran. Ese era el plan. Alcancé mi teléfono para avisar a mi asistente, pero justo entonces el teléfono de O'Falley vibró en la encimera. Miré y decía mamá. Vacilé. Entonces se contestó solo. El altavoz debía estar en automático. Y en ese instante, todo cambió. ¿Sigue dormida? La voz de mi madre crepitó por el teléfono. Fría, calculadora. Escucha, si ella presenta los papeles. La enterramos. Entendido. Dile a Marlowe que todavía tengo la foto de su antigua factura de tarjeta de crédito. También el aviso de desalojo. No le permitirán quedarse con esa niña. No con ese. Historial.me. Quedé paralizada. La taza de café en mi mano se inclinó un poco. Una sola gota cayó con un suave golpe sobre la encimera. Mi otra mano se quedó sin sensibilidad. Ella seguía hablando. Sin darse cuenta. Cree que puede llegar y hacérsela. Heroína. Por favor. Esa chica tiene esqueletos en el armario y vamos a sacudirlos todos. Corté las llamadas sin decir una palabra. Mi pulgar se quedó sobre la pantalla un segundo más de lo necesario antes de finalmente dejar el teléfono boca abajo. Salí al porche. El aire frío me golpeó, despertándome de maneras que el café nunca pudo. No grité, no lloré. Solo respiré, despacio y con calma, hasta que pude pensar otra vez, y no tardé en darme cuenta de lo que estaba pasando. Estaban coordinándose. Mi propia madre y Marlowe, el hombre que golpeó a mi hermana hasta dejarla ensangrentada, trabajando juntos. Preparando cada error que había cometido para usarlo como arma. La huella de la silla de ruedas de Avalyn aún curvaba en el lodazal junto a la rampa de entrada, un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Quité la nieve del parabrisas y me metí en el asiento del conductor. El sobre de tutela bajo el brazo como una armadura. El camino al juzgado fue silencioso, sin música. Solo el sonido de mis neumáticos sobre el pavimento mojado y el ocasional chirrido de los limpiaparabrisas. Mis manos estaban tan apretadas sobre el volante que tuve que despegarla al estacionar. Frente al edificio Greystone, adentro, el aire estaba demasiado cálido y olía débilmente a desinfectante. Una mujer en el mostrador me dio una credencial de visitante sin mucho trámite. Le agradecí y me dirigí hacia la división de servicios familiares. A mitad del pasillo, alguien llamó suavemente. Señora, me giré. Un joven, quizás de unos 20 años. Llevaba la placa del condado. Sus ojos se movían de un lado a otro antes de entregarme un sobremanila simple. Esto llegó para usted, dijo rápido, y desapareció por el pasillo. Antes de que pudiera preguntar algo, me senté en un banco, escondida en un rincón silencioso, y lo abrí. Dentro había una hoja mecanografiada. Si presenta esto, su historial laboral. El incumplimiento de créditos, el aviso de desalojo de 2019 y el expediente de libertad condicional del Estado estarán hechos públicos. La perderá a ella. Lo perderá todo. Miré las palabras, cada línea más afilada que la anterior. No había pensado en ese desalojo por años. Fue una época dura. Después del hospital. Después de los medicamentos, después de todo por lo que luché para reconstruir, no sabía quién aún tenía acceso. Pensé que lo había enterrado lo suficientemente profundo. Pero aquí estaba, desenterrado. Convertido en arma. No lloré al principio. Solo me quedé ahí sosteniendo el papel como si pudiera prenderse fuego en mis manos.
El empleado volvió a pasar. Me levanté y caminé hacia la salida, sin presentar nada. Lloré en el auto en silencio, no porque tuviera miedo de lo que pudieran filtrar, sino porque me di cuenta de que ellos pensaban que esa vergüenza aún me poseía, que el miedo a ser expuesta superaría al amor, que me rendiría. No me entendían en absoluto. Llegué a la entrada justo cuando se desvanecía la última luz del día. La luz del porche estaba encendida a través de la ventana. Las vi acurrucadas en el sofá, profundamente dormidas. Avalyn yacía junto a ella, su pequeña mano sobre el pecho de su madre. Parecían en paz, intactas por una vez. Me quedé un momento mirándolas a través del vidrio. Luego entré. Lancé el sobresellado sobre la mesa y me senté con mi laptop. Borré cada borrador del papeleo de tutela. Cada palabra, cada archivo desapareció. Pensaron que jugaría según las reglas, que esperaría, que necesitaría aprobación, pero ya no necesito permiso. Y no voy a esperar la aprobación del tribunal para protegerlas. Pasaron 2 días. No hablé mucho, no expliqué por qué no presenté los papeles de tutela en el juzgado, ni por qué de repente dejé de caminar de un lado a otro por el pasillo por las noches. Solo observé, escuché, planifiqué o falei. Pensó que estaba emocionalmente agotada, quizá. Lo estuve por un momento. Pero hay una diferencia entre colapsar y recalibrar. Y cuando el shock se desvaneció, entendí lo que tenía que hacer. A media tarde, estaba estacionada frente a un café en el centro. Uno que servía café rancio, pero tenía suficiente movimiento para perderme entre la gente. Ya los había visto allí antes, mi madre y Marlowe, en el mismo lugar donde una vez se habían reunido, sobre volantes de la iglesia y menús de bodas. Ahora los vi entrar juntos de nuevo, solo que esta vez no notaron la sombra detrás de la ventana esmerilada al otro lado del pasillo. Me deslicé a un cubículo 3 asientos atrás, fuera de la línea directa de visión. El cuello de mi abrigo levantado, la bufanda suelta. Mi teléfono estaba plano sobre la mesa grabando. Ni siquiera parpadeé cuando escuché su voz. Te digo, siseó mi madre mientras removía su taza. Una vez que demostremos inestabilidad, les quitarán a O'Falley. Ningún juez va a cuestionar a una pareja casada contra una mujer sola con ese tipo de historial. Marlowe soltó una risa seca. De todas formas, se está quebrando. Solo hace falta un empujón. Esa chica es una carga. Contuve la respiración. Cada sílaba ardía. Solo está siendo la heroína, murmuró mamá. Y cuando presente los papeles, la enterramos públicamente, legalmente, financieramente. No me moví, no parpadeé. Solo me quedé ahí escuchando, recogiendo todo. Seguían hablando como si conspirar contra su propia familia fuera tan casual como elegir cortinas. Cuando finalmente se levantaron para irse, esperé un minuto completo antes de levantarme y salir por la puerta trasera. Manejando a casa, apenas recordaba los semáforos o los giros, solo sus voces resonando una y otra vez en mi cabeza. No era solo a mí a quien querían romper, era a Avalyn, a nuestro sentido de seguridad. Cuando entré, la luz afuera se había suavizado en un dorado vespertino. O'Falley estaba acurrucada en el sofá, Avalyn a su lado, ambas dormitando bajo la misma manta gastada que usábamos en las tormentas de invierno. Me senté suavemente a su lado. O'Falley, dije con voz baja. Se movió, abrió los ojos parpadeando. Le mostré el teléfono y le di play. Al llenar la habitación sus voces, ella se incorporó de golpe. Eso es de hoy, asentí. Su rostro se arrugó, sus manos temblaron. Nunca van a parar, ¿verdad? No, dije en voz baja. No van a parar. Se secó los ojos y asintió. Bien, ¿y ahora qué? No respondí con palabras. Caminé hasta mi habitación. Saqué una vieja tarjeta de presentación del cajón, gastada, un poco doblada, guardada todos estos años, cuando trabajaba como voluntaria en la clínica legal para mujeres. Había asesorado a una joven terminando su grado en trabajo social. Tenía un fuego que me recordaba a quien solía ser. Llamé al número. Nos encontramos 2 horas después, en el centro comunitario. Me recibió con un abrazo cálido, aunque su rostro estaba tenso. Me alegra que llamaras, dijo, llevándome a una de las salas laterales. Porque he querido contactarte. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Vaciló. Tu familia ha presentado quejas, alegando que has tenido estallidos emocionales, que los has amenazado, que tus finanzas son inestables. Sentí el pecho apretarse, pero mantuve la calma. Eso tiene peso. Aún no, dijo, sacando una pequeña libreta, pero si lo empujan por suficientes canales, puede ganar fuerza. Le entregué mi teléfono y una segunda hoja. Aquí está la grabación y una lista con las marcas de tiempo. Necesito que quede registrada antes de que intenten algo más. Ella lo tomó con un asentimiento, sin hacer preguntas. ¿Estás bien?, preguntó, alzando la vista. Estoy firme, respondí, y lo decía con toda sinceridad. Más tarde esa noche, regresé a casa y encontré a Avalyn sentada en la mesa de la cocina, con un papel arrugado en la mano. Se acercó a mí, sosteniéndolo, como si fuera oro. Te hice algo, dijo tímidamente. Desdoblé el papel.
Una figura de palitos con rizos marrones salvajes, una capa roja brillante y una sonrisa feroz al lado de una casa torcida de encima. Había escrito con crayón morado: ahora tú eres la valiente. Me arrodillé y la abracé tan fuerte que chilló. Luego pegué el dibujo en el refrigerador, justo al lado de un recibo descolorido de una gasolinera, cerca de una carretera nevada. De hace 2 semanas, el día que las encontré temblando de frío, ambas cosas, una junto a la otra. Recordatorios de hasta dónde habíamos llegado y hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Ya no solo protegía a Avalyn, me estaba preparando para la guerra. Y la guerra, aprendí. Comienza en silencio con detalles, líneas de tiempo, nombres. Pruebas. Una semana después, estábamos frente al juzgado, el aire estaba húmedo por la llovizna matutina, la acera resbaladiza bajo nuestros pies. O'Falley se sentó a mi lado, en el banco de piedra. Jugueteando nerviosa con la mengue de su blusa, parecía frágil en ese momento. Más pequeña de lo que recordaba, pero sus ojos tenían algo firme, una fuerza tranquila que antes no estaba. Miré mi abrigo, el mismo que llevaba la noche que las encontré en el motel, empapado. Temblando, Avalyn acurrucada contra su madre, como un gorrión herido. No lo había limpiado. El dobladillo todavía tenía leves manchas de sal de la nieve. Ahora se sentía como una armadura. ¿Lista?, pregunté suavemente. O'Falley asintió apenas. Avalyn estaba con nuestra vecina, la señora Cardwell, que se había tomado la molestia de hornear galletas antes de que nos fuéramos esa mañana. Ve a decir la verdad, cariño, me había dicho, apretándome el hombro. Dios sabe que alguien en esa familia tiene que hacerlo adentro. El juzgado zumbaba con una tensión fluorescente. Podía oír a alguien teclear rápidamente detrás de las puertas de la sala. Reconocí a algunas personas esperando en los bancos, en su mayoría extraños, pero sabía por qué estaban allí. Mi madre y Marlo habían solicitado la custodia de emergencia de Avalyn, alegando que yo era emocionalmente inestable, financieramente irresponsable y propensa a estallidos violentos. Había leído cada palabra. El lenguaje era afilado, calculado y quirúrgico. Dolía, pero también era mentira. Nos llamaron poco después de las 9. La sala del tribunal era modesta, con paneles de madera, del tipo donde todo se siente demasiado quieto. La jueza, una mujer de cabello corto, con gafas cuadradas y un ceño muy marcado, acomodaba sus papeles. Mientras nos sentábamos, Rosalie y Marlo se sentaron frente a nosotros, pulcros y arrogantes. Mi madre llevaba una bufanda de seda, lápiz labial rosa pálido y esa expresión que siempre usaba en las reuniones escolares de padres. Compuesta, pero astuta. Marlo parecía como siempre en público, cabello cortado al ras, corbata demasiado apretada y una cara que te desafiaba a confrontarlo. La jueza carraspeó. Estamos aquí para revisar la petición de emergencia presentada por Marlo Rosalie Whitmore respecto a la menor Avalyn Whitmore. Señorita Kisbon, usted figura como tutor actual. Sí, su señoría, respondí con voz firme. La jueza revisó los documentos. Hay acusaciones graves en esta petición. Antes de proceder con los argumentos, ¿tiene alguna evidencia preliminar que presentar? Me puse de pie. Sí, su señoría. Me gustaría presentar 2 elementos para consideración del tribunal de avance. Con los tacones haciendo un leve clic en el piso, y entregué al alguacil mi teléfono en un recibo impreso. Primer elemento, una grabación de audio, con fecha de hace 4 días. Grabada en el Café Riverstone, la jueza sintió. La grabación se escuchó clara y nítida en la sala. La voz de mi madre resonó. Una vez que demostremos inestabilidad, recuperamos la custodia de la niña. El Estado no cuestionará a una pareja casada contra una mujer sola con su pasado. La sala se estremeció. Vi el shock ondular como una ola. Alguien cerca del fondo jadeó. La jueza levantó una ceja. Rosalie se levantó de un salto. Eso fue tomado sin permiso. Siéntese, se lo ordenó la jueza con firmeza. Continúe, señorita Bond. Levanté el segundo elemento. Este es un recibo del Motel Hawthorne, con fecha de la noche de la tormenta de nieve. Muestra 2 habitaciones alquiladas a mi nombre. Recogí a Avalyn esa noche después de que Rosalie y Marlo las echaran. Mi hermana estaba sangrando. Su hija estaba en una silla de ruedas sin abrigo. Este documento prueba que sabían exactamente dónde estaban y no hicieron nada. Volví a mi asiento. El aire se volvió denso de nuevo, pero esta vez era pesado. Las manos de Marlo se apretaron sobre la mesa, la mandíbula tensa. Pude ver el rojo subir por su cuello. Entonces explotó. ¿Crees que eres mejor que nosotros?, rugió poniéndose de pie. Hicimos lo que tuvimos que hacer. Esa mocosa cuesta una fortuna. La sala quedó paralizada. Hasta la jueza parpadeó. ¿Perdón?, preguntó lentamente. Marlo parpadeó, respirando con dificultad. Luego, como si un dique se rompiera, soltó. Le quitamos todos sus cheques. Todos. Discapacidad, manutención. Todos nos lo merecíamos después de lo que hicimos por esa familia ingrata. La mano de Rosalie voló a su boca.
pero ya era demasiado tarde. Me quedé sentada, en silencio. Gracias, dije suavemente. La jueza escribió algo furiosamente. Luego levantó la vista. La petición de emergencia queda suspendida con efecto inmediato. Hoy se iniciará una investigación formal por abuso financiero al alguacil. Acompaña al señor Whitmore afuera. Marlowe comenzó a gritar otra vez. Pero dos oficiales del tribunal lo sujetaron por los brazos antes de que pudiera terminar. Rosalie no se movió. Su rostro se había vuelto gris. No la miré. Mis ojos estaban fijos en quien lloraba. Silenciosamente a mi lado. Sin sollozos, sin teatro, solo ese tipo de lágrimas que salen cuando te das cuenta de que la guerra que nunca quisiste está finalmente, dolorosamente. Casi terminando, la jueza se puso de pie. Levanta la sesión, salimos sin decir palabra. En el pasillo, las luces fluorescentes de repente se sintieron cálidas. Ofi susurró, no pensé que alguna vez pararían. Me giré hacia ella y por primera vez en semanas sonreí. No van a parar. Pero están tropezando y esta vez caerán con sus propias espadas. Esa noche, de regreso en la casa, arropé a Ava en la cama. Se acurrucó junto a su búho de peluche y preguntó: ¿ganamos? Le aparté el cabello de la frente. Todavía no, cariño, pero estamos en camino. Sacó de su mesita un papel doblado. Para ti, dijo, lo hice hoy. Era un dibujo, otra figura de palitos con capa roja. De pie junto a una silla de ruedas, y un gran corazón encima con letras temblorosas de crayón, decía, mi tía Kais. Ella no miente. Lo colgué en el refrigerador, justo al lado del recibo del motel. Finalmente habían sido expuestos. Pero sabía que era mejor no creer que todo había terminado. Pasó un mes como hojas que caen en el viento otoñal, tranquilo, constante y sin mucho ruido. Algunas personas creen que la justicia llega con sirenas y esposas. Pero para nosotras, llegó con papeleo, silencio y espacio. Me había mudado no muy lejos. Lo suficiente para estar cerca de la clínica ambulatoria, donde Ava había comenzado sus terapias. Mi nuevo lugar no era lujoso. Una casa de un solo piso, escondida detrás de una fila de robles, con un porche que recibía el sol de la tarde, sin encimeras de mármol ni termostatos inteligentes. Pero tenía algo que nuestra vieja casa nunca tuvo. Aceite. Y esa mañana, puse 3 sillas en el porche. El columpio de madera crujía detrás de mí mientras extendía una manta suave y recién lavada sobre uno de los asientos. La misma que había envuelto a Balin la noche que las encontré. Temblando, empapadas y abandonadas ahora. La manta estaba cosida y limpia, con aroma, lavanda y una cinta azul suave atada alrededor. No le dije nada a O'Falley sobre eso. Solo quería que la tuviera cuando estuviera lista. Salí un poco después de las 9. Con un plato pequeño, con 2 rebanadas de tarta de durazno. Sus pasos eran más firmes ahora. Menos vacilantes en su postura. Todavía tenía que sanar, pero no se estremeció cuando el viento tocó su cuello, ni cuando un coche pasó demasiado cerca. Eso solo ya parecía un milagro. Balin la siguió afuera con su bloc de dibujo bajo un brazo. Sus ruedas crujían suavemente sobre las hojas caídas, que aún no se habían barrido. Llevaba una pinza de mariposa en el cabello y una sonrisa traviesa que me recordaba a O'Falley cuando era pequeña. Se sentaron conmigo. O'Falley con la tarta, Balin con sus lápices, y simplemente existimos por un rato, sin llamadas, sin fechas de corte, solo 3 mujeres, 2 recuperándose. Una recordando. Volví a ver a la señora Ellen. Dijo después de un rato, refiriéndose a su terapeuta. Hablamos de límites y culpa. Sus ojos se cruzaron con los míos, solo por un instante, luego volvieron a su regazo. No me debes ninguna disculpa, dije. Ninguna. Admiró el plato y asintió ligeramente, apretando los labios. Aún así, debería haber dicho algo antes sobre lo que estaban haciendo. Sobre todo esto. No insistí. A veces el corazón necesita silencio más que simpatía. Está sobreviviendo, dije suavemente. Eso es suficiente. Tomó aire, lo sostuvo y lo soltó. Al otro lado del patio, una ardilla corrió bajo la cerca. Balin se rió y volvió a su dibujo. Luego, sin levantar la vista, me lo mostró. Que éramos nosotras, O'Falley, Balin y yo, dibujadas, con crayones. Nos tomábamos de las manos bajo un gran sol naranja. La casa detrás tenía un pequeño columpio en el porche y un árbol con ramas torcidas, pero hojas brillantes. ¿Tú hiciste esto?, pregunté. Asintió, tímida pero orgullosa. Soy llama hogar. Se me apretó la garganta. Me aclaré la voz y logré sonreír. Es hermoso. O'Falley alcanzó la manta con la cinta junto a mí. Rozándola suavemente con los dedos, sus ojos se agrandaron al reconocerla. ¿La guardaste? Claro que sí, vaciló antes de desplegarla, recorriendo las costuras reparadas con las manos. Había parches de esa noche que no pude remendar, pero no intenté cubrirlos. Formaban parte de la historia. Parte de la fuerza. Quería que la tuvieras. Dije, no como recordatorio de lo que pasó, sino de lo que superaste.
Asintió otra vez, más despacio esta vez, abrazando la tela contra su pecho. Nos quedamos un rato más, dejando que el viento nos arrullara como una canción de cuna. Dentro de la casa, el hervidor hizo clic, probablemente había terminado de hervir, pero ninguna de nosotras se movió finalmente. Me miró y dijo, ¿crees que realmente terminó? No respondí, pero creo que evitamos que algo se repita. Miró hacia abajo a Balín, que ahora tarareaba suavemente, girando su lápiz. Y luego volvió a mirarme. No lo arreglé todo, admití, pero tal vez rompimos el ciclo, recordé. Aquella noche en la nieve, los deditos de Avalín aferrados a su muñeca, el tono violáceo de su piel, el pánico en los ojos de O'Falley, escuché a Rosalie decir, la familia no se abandona. Justo antes de lanzarlas a la tormenta. Qué curioso que gente como ella siempre diga las palabras correctas mientras hace lo incorrecto ahora. La única tormenta que queda está en la memoria. Dentro de la casa, mi teléfono vibró. Un mensaje del secretario del juzgado. Rosalie y Marlowe habían sido ordenados a pagar restitución por años de uso indebido de cheques de discapacidad y se les negó cualquier visita, no irían a la cárcel. No todavía. Pero su nombre estaba manchado en el pueblo. La gente que antes hacía la vista gorda ahora cruzaba la calle para evitarles. No era venganza, pero era algo, y por primera vez en años. Me sentí en paz. El columpio del porche crujió otra vez detrás de nosotras. Me recosté, mirando el cielo cambiar de ámbar azul pálido. A veces, dije en voz alta, más para mí misma que para nadie más, sanar no se parece a ganar. Solo se parece a presentarse. O'Falley no respondió. Pero apoyó la cabeza en mi hombro, y eso fue suficiente. Alguna vez has sido tú quien puso el límite en tu familia o quien quedó en la tormenta? Cuéntame tu historia en los comentarios.